Práctica 3. Termómetro ambiental con dióxido de silicio. Presenta García Jiménez Juan Carlos al profesor Telles Barrera Juan Carlos para el plan de ingeniería en sistemas computacionales 2020 del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? En esta práctica, como bien nos dice, se nos pide hacer un termómetro ambiental con un diodo, haciendo uso de una de las características o una propiedad, no es que nada una característica de este tipo de diodos. Recordemos que este tipo de diodos, o más bien este tipo de diodo, o más bien el diodo de silicio, los diodos en general, al ser material semiconductor y al calentarse, tiende a dejar pasar mayor corriente, independientemente de independientemente de la corriente que exista, al calentarse, va a aumentar esa capacidad de permitir el flujo de electrones, ¿no? Mayor calor, mayor corriente. Entonces, algo curioso es que, pues sí, que descubrieron que al diodo de silicio, específicamente cuando se le aplican 5 miliamperes, la variación de su voltaje empieza a ser semilineal. Entonces, al ser una variación semilineal al aumento de calor, o sea, si son 5 miliamperes constantes y se le aplica calor, su variación de voltaje empieza a ser semilineal. Entonces tenemos una variación de voltaje semilineal que va relacionada con el voltaje, con la temperatura, en este caso el calor. Entonces, haciendo uso de esta peculiaridad, pues se empezó a usar como, o se puede usar, ¿no? Más bien, como un pequeño sensor de temperatura. Me parece que este comportamiento va desde los 0 a los 50 grados, este comportamiento semilineal, y a medida que se aproxima más arriba ya se empieza a hacer cada vez más, se empieza pues sí, a hacerse más exponencial, ¿no? La variación de voltaje. Recordemos que propiamente la curva de un diodo no es lineal, no es una recta, sino es como tal una curva. Es una curva. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a aplicarle pues los 5 miliamperes constantes a ese diodo. ¿Cómo lo logramos? Podemos implementar lo que es el 317, el regulador de voltaje, para hacer que nos entregue 5 miliamperes de forma continua. Igual en este esquema no aparece como tal el 317. Ahí ahí se deja de investigación en los que ven este video. De que busquen la manera, ¿no? De hacer de ese arreglo con el 317 para que tengamos ahí los 5 miliamperes. Muy bien, una vez que tenemos en nuestros 5 miliamperes, recordemos que ese voltaje lo vamos a ocupar siempre como referencia, ¿no? Si ya tenemos aquí nuestro voltaje de referencia, entonces nosotros necesitamos, perdón, nuestro voltaje de medición de temperatura, nosotros ahora necesitamos un voltaje de referencia, ¿no? Como tal, un voltaje de referencia. Un voltaje de referencia que es que puede ser como tal, pues los 0 grados, ¿no? Podrían ser los 0 grados. Entonces, con base en ello, nosotros necesitamos un arreglo que nos dé dicho, bueno, un arreglo de resistores que nos dé esa referencia. En este caso es esta parte de aquí. Una resistencia de 50K con uno de 10 kilo ohms, con un potenciómetro de 10 kilo ohms que nos da aproximadamente 0.6 volts. Esto lo vemos por acá, que a su vez es me parece que es es nuevamente un pues un rastador, ¿no?
Tenemos como tal, ya son resistencias distintas. Recordemos que en este caso, pues tenemos 50K y 50K. Entonces es y luego tenemos un K y un K, ¿no? En las entradas directamente. Entonces es el voltaje 2 menos el voltaje 1 entre la resistencia de 50K, al ser iguales, en este caso, y sobre las otras dos resistencias de un K que también son iguales para tener una amplificación de 50, ¿no? La resta de la referencia la resta de la referencia menos nuestro voltaje y nos dará como tal eso por 50. Entonces ese ese voltaje de referencia que tenemos aquí, voltaje de referencia, tiene que ser como tal el 0, los 0 grados. Entonces lo que debemos hacer pues es buscar un valor que en ese punto nos dé 0 grados. Pero ahora me preguntarán, ¿cómo le hago para ajustar, ¿no? Yo no puedo saber el valor en el que esté en 0 grados, ¿no? A menos que me vaya un refri o algo. Pues bueno, considerando que la variación, bueno, eso lo podemos hacer o sabiendo el valor de temperatura que hay en cierto lugar y ajustarlo con ese valor de temperatura, o con otro aparato de medición que mida temperatura, hacer el ajuste. Me parece que nuestro cuerpo aproximadamente ronda la temperatura entre las manos entre 26 a 28 grados centígrados, a lo mucho 29 entre los dedos. Entonces lo que podemos hacer es tocar ya con el sistema prendido, con el circuito funcionando, tocar el diodo y esperar a que llegue a los veintitantos grados, tocarlo durante un momento y con el potenciómetro ajustarlo hasta que nos dé los 29 grados. De esta manera habremos ya calibrado nuestro dispositivo y ya estará listo para implementarse, ¿no? Muy bien, ahora sí, habiendo contemplado esto, pues pasemos a lo que es pues la visualización del circuito, ¿no? Como tal, ahí está, pues lo que les había comentado, ¿no? Ya habíamos, bueno, ya había configurado previamente lo que es el, el circuito. En este caso la escala era de 3 volts. Ahí dice que son 29 grados, ¿no? 2.9 igual a 29 grados. Entonces ahí con mi multímetro se está midiendo la salida de un voltaje, que es 2.9 volts. Y pues ahí en ese momento la temperatura de mi cuerpo era de 29 grados. Bueno, la temperatura de mis yemas, ¿no? Y podemos ver cómo aproximadamente pues ya va bajando, ¿no? A lo que es ajustarse a la temperatura del ambiente. Realmente el video no dura mucho. En algún momento se va a pausar. Veamos hasta dónde llega. Me parece que no llega muy lejos. Ahí se le mete un flamazo para que se sature el amplificador operacional. Me parece que sí se le mete el flamazo. La agarra. Y ahí está. Y vemos cómo se dispara, ¿no? Hasta los 3.81. Hasta los 38 grados. 38 grados centígrados. Y ya se satura el operacional. A mí lo que se enfría el diodo, pues no va a cambiar de valor. Está hirviendo el diodo. Ya empieza a bajar, se empieza a enfriar el diodo y ya empieza a ajustar el valor de la temperatura el sensor, ¿no? El dispositivo de medición. Eso ha sido todo por mi parte. Realmente agradezco su atención. De hecho, él está soplando para que se enfríe un poco más rápido. Eso ha sido todo por mi parte. Realmente agradezco su atención. Muchísimas gracias.